Bien, como ven ustedes ahí en su pantalla, caminos distintos. ¿Qué dice el letrero? Yo creo en Dios. ¿Será que solamente se trata de creer en Dios? No, se trata de obedecer. Yo obedezco a Dios. Y ustedes ven que el camino de obediencia tiene que haber una separación en cierto momento de ese camino. Una vez que el pecador encuentra la verdad, entonces tiene que haber una separación del mundo. No puede vivir todavía con esas prácticas. Y vamos a aprender mucho más acá. El camino de obediencia, hermanos, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, hermanos, que hemos albergado cuando íbamos en el camino ancho. Y esas cosas, a menos de que permitamos que Cristo Jesús con su ayuda nos las quite y hagamos una decisión que Él intervenga, aunque a veces duela, no podremos entrar en el camino angosto, o si entramos, quedaremos a la orilla conforme vayamos subiendo. El camino del cristiano es un camino ascendente, no es un camino descendiente, es en ascensión. Y para eso vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ir allí al libro de Mateo, que fue la lectura bíblica que hoy en esta mañana utilizamos. Quiero que por favor aquí me ayudes aquí a acomodar esto. Mateo, vayamos al libro de Mateo. Y va a ser el capítulo 7 y los versículos 13 y 14. 7, 13 y 14. Entrar por las puertas, ¿qué? Primero hace una invitación. ¿Entrar por qué? Por las puertas estrecha. ¿Y qué más sigue diciendo? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por él entran por ella. El 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son ¿qué? Los que la hallan. Como ustedes notaron, el versículo comienza ¿con qué? Con una invitación. Cristo nos hace la invitación a entrar por la puerta estrecha. Entonces esto me dice que hay una puerta para entrar por el camino angosto. Es una de las cosas que no me gusta hacer, depender totalmente de la tecnología, porque la tecnología a veces nos falla, hermanos. Por eso es que traigo aquí mi iPad por cualquier cosa también aquí, y también para ir siguiendo el estudio que traigo preparado para ustedes esta mañana. Bien, nosotros en el versículo 13 acabamos de decir, encontramos la invitación de Jesús para entrar por la puerta angosta. ¿Y quién es la puerta? Cristo Jesús. Vamos a confirmarlo allí en la palabra misma. La palabra, dejemos que la palabra nos hable y nos diga quién es la puerta. Juan 14, 6. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice: y Jesús le dijo: yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios.
yo soy. Ahora vamos a ver allí en el libro de, Juan. Antes de eso habíamos dicho que íbamos a ver lo que es la puerta, ¿verdad? La puerta, Juan 10, 9. Juan 10, 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. ¿Y qué más? Y el que entrare por mí, ¿qué va a hallar? Va a hallar pastos. Ahora, en la definición del camino, lo que acabamos de leer, ¿verdad? En Juan 14, versículo, ¿qué hemos dicho? Versículo 6. Versículo 6. El libro de Juan, para confirmar que también Él es el camino. (14:6). Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es ¿qué? El camino. Pero en ese camino vamos a encontrar ¿qué? Verdades. Y esas verdades nos van a llevar ¿a qué? A la vida eterna. Aunque esas verdades, hermanos, como que a veces no las queremos recibir, porque contraatacan con nuestras costumbres, contraatacan con nuestro yo, contraatacan con aquello que tenemos ahí, carnal, que no queremos dejar. Por eso es que el que decide seguir a Jesús debe de saber que el Señor le va a hacer llegar, tarde o temprano, va a irle quitando cosas. Porque este camino ascendente, hermanos, vamos a ver en una visión más adelante que la mensajera vio, que este camino, hermanos, se van a ir quitando cosas de la vida. Bueno, esto ya nosotros lo hemos visto. Vamos a ver la distinción entre ambos caminos. ¿Qué les parece? Vamos a ir a esta cita que les pongo ahí en su pantalla. Por el camino a la muerte puede marchar todo el género humano, con toda su mundanalidad, todo su egoísmo, todo su orgullo, su falta de honradez y su envilecimiento moral. Hay lugar para las opiniones y doctrinas de cada persona, especial de cada persona, espacio para que sigan sus propias inclinaciones y para hacer todo cuanto exija su egoísmo, para andar por la senda que conduce a la destrucción. No es necesario buscar el camino, porque la puerta es ancha y espacioso el camino, y los pies se dirigen naturalmente a la vía que termina en muerte. Esto es hablando del camino ancho. Pero vamos a ver la otra comparación, porque el título se llamaba los dos caminos. El título se llamaba, ¿cómo se llamaba el título? Caminos distintos. Caminos distintos. Les dije que no voy a indagar mucho en este camino ancho, pero hay mucho de qué hablar, el tiempo no nos da. Pero ahí en el proceso del camino angosto vamos a ver algunas cosas también. Bien, hablando del camino angosto, la mensajera del Señor, en el mismo libro, el discurso maestro, la página 117, sigue diciendo: por el contrario, el sendero que conduce a la vida es angosto y estrecho, estrecha la entrada. Si nos aferramos a algún pecado predilecto, hallaremos la puerta demasiado estrecha. Si deseamos continuar en el camino de Cristo, debemos renunciar a nuestros propios caminos, a nuestra propia voluntad y a nuestros malos hábitos y
prácticas. Tomen nota en aquello que les escribí, que les subrayé. El que quiere servir a Cristo no puede seguir las opiniones ni las normas del mundo. La senda del cielo es demasiado estrecha para que por ella desfilen pomposamente las jerarquías y las riquezas. Demasiado angosto para el lujo de la ambición egoísta. Demasiado empinada y áspera para el ascenso de los amantes del ocio. A Cristo le tocó ¿qué? La labor de paciencia, abnegación, el reproche, la pobreza y la oposición de los pecadores. Lo mismo debe tocarnos a quienes, a nosotros, si alguna vez hemos de entrar en el paraíso de Dios. Así es de que nosotros vemos, hermanos, que este camino no es para nada fácil. Miren lo que le tocó soportar a Jesús, si bien ustedes ahí leen. A él le tocó soportar ¿qué? La labor. A veces decimos, no queremos ir a la labor. Se nos enseña y se nos dice, ¿verdad?, que vayamos a trabajar en la viña del Señor. Lo sintemos pesado. Y también el Señor tuvo mucha paciencia. En este caminar se necesita paciencia, mucha abnegación. El Señor Jesús tuvo mucha abnegación, ¿sí o no? Sí. Y también el reproche. ¿Cuántos insultos le hicieron a Jesús? A veces, hermanos, nos insultan ahí poquillo y ya nos encendemos. ¿Cuántos insultos le hicieron a Jesús? Muchos, hermanos. Por eso les digo, esta senda no es fácil, es difícil. Sigue diciendo, las oposiciones de los pecadores y todo esto que ya hemos leído. Por eso, hermanos, el camino estrecho es un camino de obediencia y abnegación. Díganme aquí, ustedes los que estamos aquí, ¿cuántos han venido de otras denominaciones aquí? Puedo ver las manos de alguien que haya estado en la iglesia pentecostal, presbiteriana, bautista. Aquí hay varios. ¿Ha sido fácil, hermanos, pasar de este lugar a este otro lugar? ¿Ha sido fácil? ¿No han encontrado obstáculos con la familia? Que le hayan dicho, te estás volviendo loca, ¿por qué tienes que cambiar esta alimentación? ¿O por qué el sábado? Y que le llaman de repente, ya eres sabatista, ya eres judía, ya estás bajo la ley. ¿No han oído ustedes esos rumores? Mayormente, hermanos, mayormente. Y eso, hermanos, no es nada para lo que nos espera. Vamos a continuar para ver esto de que necesitamos la abnegación que Cristo tuvo y necesitamos, hermanos, esa entrega a Él. Él mismo lo dijo, que aquel que quiera seguirlo, vale más que piense bien. Vamos a ir al libro de Mateo para ver qué es lo que Él dijo ahí. Mateo 16, 14. 16, 24, sí, perdón. 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La invitación del Señor Jesús es, si queremos venir detrás de Él, hay que tener mucha negación, hermanos. Hay que obedecer, hay que tomar la cruz y seguirlo. ¿Por qué razón digo esto, hermanos? Porque hoy se presenta
Un cristianismo muy fácil. ¿Sí o no? Hoy se presenta un cristianismo muy fácil. Saben que a veces hasta se mira que creo que el mundo está convirtiendo a la iglesia en vez de que la iglesia convierta al mundo. A ese grado hemos llegado los cristianos hoy. Hay muchas iglesias, hermanos, que piensan que están en el camino angosto, pero van pomposamente, van con toda la mundanalidad. ¿Podremos entrar al camino angosto así? Haríamos el intento, pero fracasaríamos o quedaríamos a la orilla. Estaba escuchando la otra vez a un pastor decir: que la iglesia no va a pasar la tribulación. Y dijo: no, la iglesia no va a pasar la tribulación. Y dile a tu hermano, ahí donde está sentado, dile a tu hermano: Jesús vendrá a raptarte. Jesús vendrá a raptarte. Y todo, dile a tu hermano. Así estaba diciendo. Y los hermanitos ahí, una música toda, se había comenzado como, bueno, atrás ya estaba la música ahí toda llena de batería y todo eso, con ritmos de rock. Y por otro lado, pues estaban adorando en el falso día, que es el domingo. Y por otro lado, pues había mucha mundanalidad entre los presentes, se podía ver. Y se decía, ¿verdad?, de que la iglesia no iba a pasar por la persecución y que pues iban a ser raptados. Qué engaño, hermanos. Si a Jesús le costó entrar en este sendero para dejarlo marcado, y luego le da diciendo la invitación a sus discípulos, y nosotros vemos que sus discípulos aceptaron el desafío y entraron por ese camino angosto, sus vidas nos testifican que ellos entraron por este camino angosto. No fue fácil, pero entraron. Pues a nosotros no se nos pide algo diferente. Podemos pensar que estamos en el camino verdadero y podemos estar mal. ¿Qué nos dice la Biblia allí en el libro de Proverbios? Vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 25. Proverbios 16, capítulo 25. Capítulo 16, versículo 25, perdón. ¿Qué dice? Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Puede ser que pensemos que estamos en el camino angosto, pero no lo estamos. Esta cita dice: una larga procesión sigue por el camino ancho que lleva a la ruina eterna. El mundo, presa de violencia, del libertinaje y de la embriaguez, está convirtiendo a la iglesia. La ley de Dios divina, norma de justicia, es declarada ¿qué? Abolida. Consejos para la iglesia, página 114. ¿Cuántas iglesias enseñan que la ley de Dios ha sido abolida? Y porque la ley de Dios ha sido abolida, pues ya se puede hacer de todo. El hermanito se puede pues entrar en adulterio. Qué triste, hermanos, ¿no? Que la ley ha sido abolida. Dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y se permite toda clase de pecado y de contaminación. Hermanos, uno de los ejemplos que me llama a mí la atención, y hermanos, tiene que ver con el pueblo de Israel. Ustedes saben que ellos salieron de Egipto. Y la mensajera en muchas citas, no las traigo aquí, no las puse porque por asunto del tiempo, ella siempre
va a unir del Israel antiguo al Israel moderno que representamos nosotros en el tiempo actual. Dios sacó de Egipto, hermanos, y los introdujo por el camino angosto. ¿Por qué digo por el camino angosto? Porque pudimos ver inmediatamente, si seguimos la historia del pueblo de Israel, podemos ver, hermanos, que en varias fases de ese proceso de camino empezaron las situaciones difíciles. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Bueno, en cuanto al trato de Dios con Israel durante los 40 años de su peregrinaje por el desierto, Moisés declaró, y vamos a ir allí a la cita de Deuteronomios 8:2. Deuteronomios 8:2. ¿Cuál era ese propósito del Señor? Llevarlos por ese sendero. Si podían ir más derecho y llegar a la tierra prometida más fácil. Miren cuál era el propósito del Señor. Deuteronomios 8:2 dice, perdón, estoy en el Josué. Deuteronomios 8, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso los llevó por el desierto, mis hermanitos. Por eso los llevó por allá, porque había muchas cosas que se tenían que dejar. Salieron de Egipto, pero Egipto se quedó con ellos. ¿Podría pasar hoy con nosotros los cristianos también lo mismo? ¿Podría pasar hoy con nosotros como adventistas del séptimo día lo mismo? Sí, hermanos. La instrucción del Señor está aquí. ¿Cómo nos encontramos como pueblo remanente que tenemos la luz? ¿Nos encontramos en el camino angosto? Miren la respuesta que nos da la mensajera del Señor. El mensaje para los jóvenes, la página 88, párrafo 1. Me fue mostrada la conformidad de algunos profesos observadores del sábado. ¿Y con quién estaban conformados? Con el mundo. Vi que eso es una vergüenza para su profesión de fe, una vergüenza para la causa de Dios. Dan un matiz a su profesión. Piensan que no son como los del mundo, pero se les parece tanto en su forma de vestir, en su conversación y en sus acciones, que no hay distinción. Y de esto, hermanos, yo no voy a ampliar mucho, porque ya se ha dicho mucho aquí. Gracias a Dios a que tenemos un líder que se preocupa por su grey y da el alimento a su tiempo. Y estas amonestaciones ya han sido dadas por el pastor de esta iglesia. Nosotros no tenemos excusa de que no se nos haya dicho, pero les dejo esa cita a mención. Bien, hermanos, la mensajera del Señor, mirando hacia lo porvenir, continuando con la cena angosta, tuvo una visión. Y nosotros los adventistas la entendemos como su primera visión, que está en Primeros Escritos, uno de los primeros libros que ella escribió, porque el ángel le dijo, mira, todo lo que se te ha dicho, escríbelo. Así como a Juan se le dijo, así como a Daniel se le dijo, a ella también se le dijo, escríbelo. Pero quisiera dar una explicación a los hermanitos, tal vez que están visitando por acá
y también a unos, los hermanitos que han venido aquí constantemente, que todavía no tienen pues un fundamento sólido de esto, de por qué creemos que ella ha sido inspirada. Y me quiero tomar este tiempito para explicar, ¿no? ¿Por qué nosotros creemos que ella fue inspirada por Dios? Vamos a ir allí al libro de Joel, hermanitos, y aquellos que estén por ahí con los visitantes, les pediría de favor que por ahí le busquen los versículos para que vean que la palabra de Dios es la que habla y no nosotros. El libro de Joel. El libro de Joel, el capítulo 2. Joel, el capítulo 2 y el versículo 28. Y después de estos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes ¿qué? Verán visiones. Y nosotros creemos que esto fue manifestado, el don profético, o sea, miró visiones, la mensajera del Señor Elena White. Por eso creemos que ha sido inspirada por Dios, porque el Señor le reveló, había una promesa que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y creemos, ¿verdad?, que ella como sueños y visiones, pues fue inspirada por Dios y nos ha dejado sus escritos para nosotros ser instruidos. Otra evidencia más la encontramos en el libro de Efesios. El libro de Efesios, el capítulo 4, los versículos 11 y 12. 4, 11 y 12. Dice así, y él mismo, ¿a quién se está refiriendo a Pablo aquí? A él mismo, o sea, a Cristo. Dice, y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así de que nosotros vemos aquí que el Señor constituyó para el bien de la iglesia en el tiempo de fin apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ir al libro de Amós. Amós, el capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 7, versículo 7. Es importante que los hermanitos que tienen la clase de visitas, ¿verdad? Anoten ahí estos versículos. Sé que algunos sábados atrás me ha tocado estar con ellos y hay esta clase de incógnitas. Gracias a Dios que pudimos explicar en la clase, pero hay estos otros versículos que no les di en ese momento, que también podrían anotar. Y es Amós 3:7, dice así, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no va a hacer nada hasta que haya revelado a sus siervos los profetas lo que va a continuar. Si bien es cierto, ¿verdad?, nosotros sabemos que el canon fue cerrado con el último profeta de la Biblia, que fue Juan, ¿ok? Entendemos también de que los dones del Espíritu, especialmente el de profecía, serían ¿qué? Serían dados al pueblo remanente de la profecía final, y lo vimos en Joel 2. Después de aquellos días derramaré de mi espíritu. Y así como Pablo dice que se han dado diferentes dones para el beneficio de la iglesia,
Pero Amós nos dice que el Señor no hace nada hasta que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Faltaban muchas cosas que saber. Y gracias a Dios por la inspiración de esta mensajera, que tenemos mucha instrucción concerniente a los últimos días y a los eventos que están por acontecer. Y alguien por ahí dirá, bueno, pero es que los profetas hacían milagros y hacían... No, hermanos, se equivocan. ¿Qué fue Juan? ¿Fue profeta? ¿Juan el Bautista fue profeta o no? Fue profeta. ¿Hizo milagros? No, no hay ni un milagro registrado. Pero hermanos, el Señor lo puso como el más grande de los profetas. Así de que entendamos claro. Y él se dedicaba como la luz menor y la luz mayor. Pero nosotros sabemos que de igual manera era la luz que iluminaba, la luz mayor que era Cristo. De igual manera, la mensajera del Señor se pone como una luz menor que ilumina ¿a quién? A Cristo, que es la luz mayor. Bien, vamos a continuar con nuestro tema que estamos desarrollando. Solamente fue una explicación de dos hermanitos para entrar a las visiones. Bien, la visión que ella vio en primeros escritos, nosotros los que hemos leído, pues se las voy a decir un poquito de memoria. Ella miró, dice que estaba en una casa y fue, en ese momento el Espíritu llegó a ella y estaban orando ante el altar de la familia, de una familia. Y dice que ella comenzó a elevarse por más y más hasta por encima del tenebroso mundo. Y miró, buscó al pueblo adventista, pero no lo encontró. ¿Por dónde? Por ningún lado. Los que hemos leído esta cita ya nos familiarizamos con lo que estoy diciendo, pero lo estoy explicando para los que no la han leído. Pero dice que oyó una voz que le dijo, vuelve a mirar un poco más allá. Y entonces ella comenzó a mirar. Y por allá, bien allá, había un pequeño sendero, un camino bien estrecho. El pueblo adventista dice que caminaba por ese sendero. Detrás de ellos iba ¿qué? Una luz que iluminaba el sendero, que según le dijo el ángel es el clamor de medianoche. Eso identifica al pueblo remanente adventista de la profecía de Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10. El comienzo de esta iglesia hasta el final, porque esa luz ilumina desde el principio al final. Pero delante de ellos, ¿quién iba? Iba Jesús guiándolos, hermanos. Jesús nos va guiando por este sendero. Y más adelante dice que algunos empezaron a decir, bueno, esa luz de allá de atrás como que no, en verdad eso no es verdad. Se pensaron avergonzar de la luz que había detrás. Y es por eso que hoy en día lamentablemente muchos del pueblo de Dios se avergüenzan de sus comienzos. No quieren hablar nada de su historia, no quieren hablar nada de sus comienzos, porque dicen, no, pues es que ahí hubo un chasco y hubo esto otro, y pues un poquito más, no, hay que hablar de Jesús, hay que hablar del amor, hay que hablar de esto. Hermanos, somos un pueblo adventista histórico y está nuestra levantamiento escrito en profecía como el pueblo remanente. Bueno, ya más adelante, ella miró que muchos caían, estos indiferentes caían y se perdían. Ahí podemos ver que no solamente es aceptar a Jesús, sino también seguir los principios, seguir de dónde nos ha traído y a dónde nos quiere conducir, aceptar la luz que nos viene dando detrás del camino. Ok, porque a veces hacemos decisiones en la vida, hermanos, donde decimos, somos tan frágiles en pecar, somos tan frágiles en transgredir, que a veces, no, esto no lo veo mal, cuando de primero lo mirabas mal, pero ahora como ya estás frío, tibio y todo, ahora ya no lo ves mal, ahora dicen, no, esto no está tan mal. Hoy han entrado las prácticas a la iglesia. ¿Qué andan haciendo las prácticas mundanales en la iglesia? ¿Por qué se están celebrando? Bueno, más adelante, hermanos,
Voy a adelantarme, les relaté esa visión, pero me voy a entrar en detalle a esta visión, porque esta visión, hermanos, está bien interesante. Esta visión que ella vio de otro sendero, y no fue una visión, ¿saben? Esto fue un sueño. Acuérdense que Joel dice: derramaré de mi espíritu y profetizarán y tendrán visiones y sueños. Y este sueño ella lo tuvo ya no como una jovencita, ya era una adulta. Esta visión está registrada, hermanos, en el libro Testimonios tomo 2, y el título se titula Un sueño impresionante. Dice así, voy a leer corrido. Mientras visitaba Battle Creek en agosto de 1868, soñé que estaba con una gran compañía de gente. Una parte de esta congregación empezó a prepararse. ¿Para dónde? Para un viaje. Teníamos carretas muy cargadas. Mientras viajábamos, parecía que el camino ascendía, y a un lado de este camino había un profundo precipicio. Al otro lado había un alto y liso muro blanco de la terminación dura de paredes revocadas. Sigue diciendo el sueño. A medida que avanzábamos, el camino se hacía más angosto y empinado. En algunos lugares parecía tan estrecho que no podíamos ya viajar con las carretas cargadas. Entonces desatamos los caballos, tomamos parte del equipaje de las carretas, lo colocamos sobre los caballos y viajamos a caballo. Fíjense bien, van quitando partes. A medida que avanzábamos, la senda seguía estrechándose. Nos vimos obligados a marchar muy cerca del muro, pero para evitar caer del angosto camino en el profundo precipicio. Cuando hacíamos esto, el equipaje que llevaban los caballos presionaba contra la pared y nos impedía hacia el principio, y a la pared, y nos impelía hacia el precipicio. Temíamos caer y estrellarnos contra las rocas. Entonces soltamos el equipaje de los caballos que cayó al precipicio. Seguimos a caballo, y cuando llegamos a los lugares más angostos del camino, sentíamos gran temor de perder el equilibrio y caer en esos momentos. Parecía que una mano tomaba la brida y nos guiaba en el camino peligroso. Amén. Como la senda se hacía más angosta, decidimos que ya no podíamos seguir a caballo. Con seguridad dejamos los caballos y continuamos a pie en una sola fila, cada uno siguiendo las pisadas del otro. En este punto, pequeñas cuerdas descendieron desde lo alto del muro blanco. Nos asimos de ellas firmemente para ayudarnos a mantener el equilibrio sobre la senda. Mientras avanzábamos, el cordón avanzaba con nosotros. Finalmente, la senda se hizo tan angosta que llegamos a la conclusión de que viajaríamos más seguros sin zapatos. Así que los quitamos y continuamos sin ellos. Mientras pronto vimos que podíamos viajar más seguros sin las medias. Nos las quitamos y seguimos descalzos. Entonces pensamos
en los que no estaban acostumbrados a las privaciones y penurias. ¿Dónde estaban ahora? ¿No estaban en el grupo? A cada cambio del grupo. ¿Qué había pasado, hermanos? Por todo lo que estaba pasando, ¿ven? A cada cambio, algunos quedaron atrás y solo seguían los que se habían acostumbrado a soportar penurias, las privacidades del camino. Solo los hacía más deseosos de esforzarse hasta el final. Hasta aquí con el sueño. ¿Cómo comenzaron cuando comenzaron ese caminar? Con carretas de caballo, ¿verdad? ¿Y con qué más? Con muchas cosas. Habían llenado el carretón con cosas. ¿Podríamos, hermanos, sacar lecciones de este sueño? Sí. He sacado algunas, porque ahí dice que este sueño no necesita explicación. Más adelante al final. Pero voy a hacer más o menos un hincapié a las etapas del cristiano o de estos que pasaban en este camino. Dijimos ahorita que al salir, pues entraron con todo, ¿verdad que sí? Carreta, con cosas, y siguieron ese camino. A veces como cristianos, hermanos, no queremos dejar muchas cosas y nos metemos al camino y queremos caminar con todo. Pero en el proceso del camino, por amor a nosotros, el Señor quiere quitarnos, quiere ir quitándonos todo eso que nos estorba para entrar al reino de los cielos, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Así que nosotros vemos, ¿verdad?, que los caballos, dice, bueno, aquí vemos que podríamos nosotros llamar a esto, antes de esto, perdón. Bueno, nosotros vemos en el caminar que después de las carretas, ellos ¿qué hicieron? Agarraron parte del equipaje, la subieron al caballo y siguieron al caballo. Pero todavía, hermanos, en este caminar del cristiano y en este sueño, podemos interpretar de esta manera, que hay insuficiencia propia, hay soberbia, todavía hay rebelión. Nadie nos puede llamar la atención porque nos enojamos. Y a veces hasta decimos, pues ¿cómo no se fija él? ¿Cómo no se fija ella? ¿Por qué me está diciendo a mí? Hay mucha insuficiencia propia, hay mucha arrogancia. No queremos que nos digan o que nos llamen la atención. Podría ser, hermanos, ejemplificado ahí esa carreta o subir en ese caballo y llevar esas cosas todavía allí. Pero nosotros vimos la tercera fase del sueño. Después ella dijo que el camino se hacía más estrecho todavía, ¿verdad que sí? Tanto que hasta los caballos, pues el camino era tan angosto que los caballos, con la carga que llevaban, ¿qué pasaba con los pies? Dice que se golpeaban por el muro, porque la carga apuchaba los pies. Así de que decidieron mejor que ya no podían andar más con el equipaje.
y empezaron a soltar el equipaje, dice, y lo arrojaron al precipicio. Eso es lo que acabamos de leer atrás. A eso le llamaría yo hábitos y costumbres que llevamos. Hábitos y costumbres que se requiere, hermanos, de una abnegación, se requiere de una reforma en el comer, una reforma en el vestir, una reforma en la conducta, porque ya no nos podemos conducir como nos conducíamos antes. ¿Qué no dice el apóstol Pablo eso? Antes vosotros eras vendidos a la carne, a los placeres, pero hoy que has sido llamado por Cristo, ya no debes obrar igual. Sigamos. Y sí, se hizo o se podría hacer en la vida una reforma, ¿verdad que sí? Se puede hacer también una reforma en la vestimenta, en la alimentación y en todo eso. Pero dice la mensajera que una reforma sin qué, sin reavivamiento, no sirve. No sirve. La reforma tiene que ir junta con el reavivamiento. ¿Y qué viene primero? El reavivamiento. A veces queremos hacer cambios y los hacemos, pero hermanos, si no hay un reavivamiento, no va a durar mucho. No va a durar mucho. Por eso es que vemos que el camino cada vez se hizo más difícil. Más adelante nosotros vemos que ella dice que el camino se hizo más angosto, que ya no podían seguir a caballo. O sea, la autosuficiencia, la soberbia y la rebeldía. Y después de dejar los caballos, ¿qué dice ella que hicieron después de eso? Según el sueño que acabamos de leer. Se quitaron caminaron primero, ¿ok? Ya no llevaban carreta, ya no llevaban caballo, ya no llevaban equipaje. Ahora solo caminaban. Y después de que caminaron dijeron, ya los zapatos como que ya nos estorban, ya es difícil. Y también las medias. ¿Cuál será el significado de eso, hermanos? ¿Qué el Señor nos quiere decir? Al significado que yo pude sustraer y una lección para mi vida es esta que les voy a decir. ¿Acaso a veces el que más se pelea para combatir es el yo? ¿Sí o no? Es el que más difícil es combatirlo. Todos tenemos yo. Pero otra de las cosas, hermanos, es el orgullo. ¿Y saben qué? Hay orgullo religioso también. ¿Y saben poquito más? A veces aún es más difícil convencer a un líder, a yo como líder o como pastor, que estoy mal. Hacer distinción entre lo santo y lo profano. Aceptar que nos equivocamos y que necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo también. Y que cuando hagamos un bien para el prójimo no lo andemos ahí divulgando, como dijo el Señor Jesús, lo que haga tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda.
orgullo religioso, y queremos ir por el camino angosto. Aquí vemos, hermanos, que los zapatos se tienen que quitar. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés cuando entró y se acercó a la zarza? Quita tus zapatos de tus pies, quita tu orgullo, quita tu yo, porque estás ante la presencia del Señor. Hermanos, hay muchas lecciones para sustraer de este sueño. Yo solo extraje poquitas, pero hay muchas más. Y si no me creen, vamos a ver a lo que la mensajera del Señor nos dice con respecto a lo que es el orgullo, a lo que es el yo. Esta cita que les pongo a continuación se encuentra en el discurso maestro, la página 119. La vida cristiana es una lucha y una marcha pero la victoria que hemos de ganar no se obtiene por el poder humano. El terreno del corazón es el campo del conflicto. La batalla que hemos de reñir, la mayor, escuchen mis hermanos, la mayor que hayan de pelear los hombres es la rendición del yo. Eso no lo digo yo, lo dice la mensajera del Señor. Hermanos, a veces es difícil entender. Esto lo sustraje de la que sigue esta, de Testimonios para Ministros, la página 456, párrafo 3, dice: nadie sino Dios puede subyugar el orgullo del corazón humano. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos generarnos a nosotros mismos. ¿Qué es la justificación por la fe?, dice la mensajera. Es la obra de Dios que bate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Por eso, hermanos, especialmente los líderes, necesitamos que el Señor bata en el polvo a veces nuestro orgullo, nuestra yo. ¿Por qué? Porque no podremos entrar si llevamos esto. Por eso es que el camino se hizo casi bien difícil. Si no pasamos este proceso hasta aquí, como seguidores de Cristo, quien quiera venir en pos de mí, o sea, el Señor nos dice en el versículo que comenzamos, que nos esforcemos por entrar por la puerta angosta, y Él es la puerta, y Él nos va a llegar por ese sendero. Y la mensajera nos ilustra aquí un sendero de los que irían ascendiendo, no descendiendo, ascendiendo, porque entre más ascendían, más difícil se hace. Si no pasamos por esto, olvídense, hermanos, que llegaremos al momento final, en la última fase del camino. La última fase del camino, hermanos, es el sufrimiento, el padecimiento que vamos a padecer por Cristo, por testimonio a todos aquellos impíos que no quisieron entrar, o a todos aquellos que entraron pero se perdieron y quedaron variados en el camino. ¿Por qué digo esto? ¿Acaso no los apóstoles fueron invitados a seguir a Jesús como puerta? ¿Acaso no les comenzó a ilustrar el camino? ¿Acaso no les fue difícil? Sí, pero fueron dejando todo eso, hermanos, y al final llegaron a la fase final, entregar su vida por Cristo. Pero si no pasamos todo esto que acabamos de leer, no vamos a llegar a la fase final, testificar por Cristo. ¿Qué dice aquí respecto a continuando el sueño? Miren lo que dice. Y por eso dije que si no pasábamos todo lo anterior, no podemos llegar a esta fase final. Miren lo que dice, relatando todo una vez más, más adelante el sueño. El peligro de caer de la senda aumentaba. Nos apoyábamos fuertemente contra el muro,
Sin embargo, no podíamos apoyar nuestros pies del todo sobre la senda, porque era demasiado angosta. Entonces suspendíamos casi todo nuestro peso de las cuerdas y exclamábamos: nos sostienen desde arriba, nos sostienen desde arriba. Amén, gloria a Dios. Noté que el hermoso muro blanco estaba manchado de sangre. Daba lástima ver el muro así manchado. Sin embargo, ese sentimiento duró solo un momento, pues pronto pensé que todo estaba bien. Los que vienen detrás sabrán que otros han pasado por el camino angosto y difícil antes que ellos, y llegarán a la conclusión de que si otros pudieron avanzar, ellos podrán hacer lo mismo. Y cuando sus doloridos pies sangren, no desmayarán desalentados, sino que al ver la sangre sobre el muro, sabrán que otros han soportado el mismo dolor. Hermanos, ¿quiénes ya han caminado por esta senda? Tenemos a nuestro amado Salvador, el varón de dolores, experimentado en quebranto, como raíz de tierra seca. Tenemos a los profetas, el testimonio que está allí. Uno de las historias impresionantes de los profetas que me hacía llorar y me hace llorar aún cuando la leo es la historia del profeta Juan. Cuando lo leí por primera vez en el deseo de todas las gentes, lloré, porque digo, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Hermanos, este siervo de Dios estuvo dispuesto a llamarle al pecado por su nombre. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo decapitaron. Fue decapitado. Ahí también nosotros tenemos a todos los apóstoles, pero también cómo olvidar a aquellos que dieron su vida en la Edad Media para testificarnos de que sí se puede caminar por este sendero, de que sí se puede negar. Cuando leo la historia de los valdenses, de qué manera ellos estuvieran viviendo bien, pero entonces el gobierno les comenzó a quitar los privilegios de protección. Roma los persiguió y tuvieron que dejar sus casas, sus parcelas, sus propiedades e irse al desierto. Pero nada era más hermoso que estar con Jesús. Nada de eso les impedía seguir las pisadas del Señor. Y allí vemos, como dice la mensajera, el muro manchado de sangre. Y otros dirán, si otros se van a animar porque van a ver que otros ya han pasado por ahí. El muro estaba manchado de sangre. Esta cita que les muestro a continuación dice: en todo tiempo los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron en los senderos angostos de la tierra y fueron purificados en el horno de aflicción. Por causa de Cristo sufrieron oposición, odio, calumnia. Le siguieron a través de luchas, dolores. Se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Gloria al Señor. Conflicto de los siglos, página 631, párrafo 1. Por eso es que el Señor nos hace la sagrada invitación, hermanos. Y vamos a verla allí en el libro de Lucas, que con esto vamos a ir ya cerrando este estudio. Lucas capítulo 13,
versículo 23 al 24. Lucas 13, 23 al 24. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Quiera el Señor, hermanos, que nos esforcemos. Quiera el Señor que podamos pasar todas estas etapas del camino, y si no lo hemos comenzado, comencemos ya, porque el tiempo es corto. Que Dios bendiga su palabra y que en su gracia caminemos de aquí en adelante. Dios bendiga este mensaje.